Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar el estudio en esta tarde. Espero que, como cada miércoles, ¿verdad? Usted haya sido ya bendecido por nuestro Dios y esa es una de nuestra esperanza, ¿verdad? Que las bendiciones de Dios caigan sobre usted, sobre su familia. Y hoy vamos a tratar un tema, mis hermanos, donde yo le titulé ¿Dónde dejaste tu espada? ¿Sí? Vuelvo a repetir, ¿dónde dejaste tu espada? Y esto es, mis hermanos, sin lugar a dudas, hablando de lo que es la palabra de Dios. Y en Hebreos 4:12 dice de esta manera, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es verdad que mucha gente, mis hermanos, en el tiempo de hoy les da a veces flojera, vamos a decirlo así, espiritual. Y este domingo pasado sobre uno de los temas era que estaban hablando de que hace mucha falta el hambre, ¿verdad? En cuanto a las cosas de Dios. Mucha gente se enfría y alguien por ahí mencionó que puede llegar al tiempo de la apostasía de la iglesia porque debido a la pandemia uno se vuelve a veces un poco más flojo de lo que uno a veces es. Entonces, y lo digo sinceramente, mis hermanos, y esto no debe de pasar en nuestra vida, pues recordemos que nosotros debemos estar en una plena comunión con nuestro Dios a diario. Entonces, recuerde que estamos hablando de que cuánto lee usted su Biblia, ¿sí? Pero la realidad, muchos no saben el beneficio de lo que es leer la Biblia, lo que es leer la palabra de Dios. Y una de las cosas, recuerde que por ahí otro de los nombres que se pueden mencionar en esta ocasión es que es un alimento espiritual. Cuando nosotros leemos, ¿verdad? Leemos la palabra y nos alimentamos nuestro espíritu de las cosas de Dios. En una ocasión yo recuerdo que creo que el pastor mencionó en una de las ocasiones, dijo, si no lees tu Biblia, pues no comas. Entonces, a mí me causó un poquito de risa, pero pues es verdad, hermanos, eso es una realidad. Yo creo que si nosotros no dejamos el alimento físico, vamos a decirlo así, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a dejar el alimento espiritual? Y bien recuerdo ese dicho, mis hermanos. Entonces, recuerde, las escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, son verbalmente, vamos a decirlo, inspirado por Dios y son la revelación de Dios al hombre. Es la manera en que Dios se muestra al hombre, la palabra de Dios. Entonces, recuérdelo, eso es lo más seguro porque muchos en este tiempo hablan de que vieron a Dios, que estuvieron con Dios, que esto y que el otro, y muchas veces, mis hermanos, la gente no está segura de eso. Entonces, déjeme decirle, yo no digo que Dios no tiene el poder para hacer eso, pero la más clara revelación, ¿verdad? Para el hombre es a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, recuerde que la Biblia es nuestra regla infalible que no falla. Muchas veces lo hemos dicho, es nuestra regla de fe, es nuestra regla de conducta, ¿verdad? Y Tesalonicenses, mis hermanos, lo presenta de esta manera, ¿verdad? Bíblicamente dice, primero Tesalonicenses 2, versículo 13 dice, por la cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa, dice, en vosotros, dice los creyentes, ¿verdad? Y segunda de Timoteo también lo dice de esta manera, en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, en el versículo 16, dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces recuerde, y este es un conflicto muy grande el día de hoy entre el ser humano. Déjeme decirle por qué, porque mucha gente dice que, y lo usan como pretexto de llegar a decir que la Biblia la escribió hombres como nosotros. Sí, sí es cierto, pero la palabra de Dios dice que fue inspirada
por Dios, y en el pasaje que leímos de Primera de Tesalonicenses, dice, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad, dice la palabra de Dios, es lo que leíamos hace ratito en el otro versículo. Entonces, y esto de Timoteo, según Timoteo 3, habla de donde dice que es inspirada por Dios. Entonces no se le olvide, y habla acerca de los beneficios que tenemos como palabra de Dios, y por eso usa la palabra es útil, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son los beneficios de leer la palabra de Dios diariamente, una de las cosas es que nos hace sabios. La palabra nos da la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Cuando estamos en medio de alguna situación, nos guía para actuar, nos enseña a vivir la vida que agrada a Dios. La Biblia es clara en enseñarnos aquellas cosas que agradan y que también desagradan a Dios. Y es cierto, la Biblia nos enseña aún lo que no le gusta a Dios, lo podemos nosotros aprender en la Biblia. ¿Para qué? Para poder tener, déjeme decirlo, un comportamiento mucho mejor delante de Dios. Y otra de las cosas que usa en estos pasajes es que nos redarguye de las cosas que son, nos redarguye de las cosas que son correctas y las que no. La palabra redarguir viene del griego el hecho, que significa convencer, reprobar y amonestar. La raíz de la palabra es prueba, convicción. Se trata de presentar evidencia o prueba, significa refutar o amonestar. Se trata de convencer a una persona por presentar evidencia adecuada de que debe haber un cambio de pensamiento, actitud, conducta, y también dice convicción. Y otra de las cosas que habla estos versículos es que nos corrige. La palabra corregir es enmendar, advertir y restaurar. Nos restaura a un estado recto y correcto, enderezar lo que está equivocado o errado. Nos cambia, mejora la vida y también el carácter de la persona. Y es cierto, mis hermanos, ¿cuántos no han cambiado su carácter por leer la palabra de Dios? Nos instruye en justicia. La palabra nos ayuda a actuar rectamente, entendiendo por justicia, rectitud, aquello que debe hacerse de acuerdo con el derecho o la razón. Entonces recuerden, mis hermanos, que cada uno de nosotros, y lo digo con mucho cuidado, ¿verdad? Por ser imperfectos, nosotros necesitamos de la palabra de Dios, ¿verdad? Alguien dijo por ahí que es como una brújula que nos dirige, nos guía, nos ubica también, vamos a decirlo de esta manera, nos perfecciona. Somos perfeccionados por medio de la palabra. Cuando la practicamos, nos parecemos, déjeme decirle, más a Cristo, y ese es uno de los propósitos en el cual nosotros tenemos la palabra, para poder llegar a ser cada día más semejantes al Señor. Entonces recuerde, nos prepara para toda buena obra también. Nos prepara para hacer lo bueno, para actuar con bondad, con paciencia, con misericordia y con amor con los que nos rodean también, mis hermanos. Entonces, recuerdo ese juego cristiano, porque estamos hablando de la palabra de Dios, ese juego cristiano que en muchas iglesias se jugaba, pues hace tiempo que yo lo miré, ya tiene rato que no lo miro, pero ese juego se llama esgrima. No sé si usted lo conoce o lo ha jugado, y algunas personas son muy buenas para jugar, ¿verdad? Esgrima bíblico, y algunos no. Déjeme decirle por qué. Yo diría años atrás el juego que muchos le temen por no saber y no poder conocer bien la Biblia, porque a veces se nos dificultaba encontrar los pasajes bíblicos. Entonces, para mucha gente, cuando decían vamos a jugar esgrima, yo creo que mucha gente se excusaba, vamos a decirlo de esta manera, y se retiraban o se iban, ¿verdad? O se alejaban un poquito de donde estaban jugando esgrima por no querer participar. ¿Por qué? Porque en realidad no se conocía bien la Biblia y no eran, no sé si la palabra correcta, no eran hábiles para poder encontrar los pasajes. Pero había mucha gente, mis hermanos. Yo recuerdo que cuando se jugaba este juego, ¿verdad? De esgrima, mucha gente
encontraba rápidamente los pasajes. ¿Y por qué? Porque conocían bien su palabra. Ahora, yo encontré un lugar en el internet, mis hermanos, que se llama Notiprensa, ¿verdad? Notiprensa es un sitio que da noticias cristianas y tiene buenos temas también. Y me interesó lo que ellos publicaron sobre el por qué los cristianos no leen la Biblia, ¿sí? Y ellos dan 3 razones por las cuales los cristianos no leen la Biblia. La razón número uno que se piensa, ¿verdad? Que dan las personas para no leer la Biblia es que no tengo tiempo, ¿sí? ¿Cuánta gente dice no tengo tiempo? Pero esa no es realmente una razón. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo todos los días y cada uno escoge utilizarlo en las cosas que son más importantes para cada persona. Entonces, esto entra, déjenme decirlo, como una prioridad. Entonces, si leer la Biblia no está dentro de sus prioridades, ¿verdad? Entonces yo creo que ya tenemos un problema. Por eso dice, esto es personalmente en cada uno, ¿verdad? Cada uno escoge cómo utilizar su tiempo. Entonces, esta es una de las razones, pero déjenme entrar directamente a lo que ellos comentan. Y una de las cosas es que, mis hermanos, mucha gente se duermen apenas empiezan a leer. ¿Y a poco no es verdad eso? Otros ven tantas letras que mejor las cierran porque de ver tantas letras les da un poquito de flojera, ¿verdad? Y ellos quieren mejor no tener eso de estar leyendo y eso no debe de ser así. Recuerde que no tiene que leer toda la Biblia, con que usted lea un pasaje bíblico y lo pueda discernir, ¿verdad? Yo creo que eso es suficiente, que usted lo pueda masticar, pueda, ¿cómo se dice? Eh, que lo pueda aprender, que lo pueda estudiar detalladamente. Entonces yo creo que eso cambiaría mucho nuestra forma de leer la Biblia. Entonces recuerde que no es porque tenga tantas letras, usted lea un pasaje y trate, hermanos, de escudriñar ese pasaje y va a ver qué tantos tesoros puede usted encontrar en ese pasaje. Pero a muchos se les hace una carga, déjeme decirlo, leer la Biblia y no debe de ser así, mis hermanos. Y nosotros cuando preparamos aquellos que enseñamos, ¿verdad? Preparamos un estudio, tratamos de documentarnos, y no nomás en un libro, sino que agarramos varios libros, varios pasajes, ¿verdad? Bajamos cosas del internet, leemos y nosotros tenemos que desglosar, no sé si la palabra es correcta, pero agarramos lo bueno y desechamos lo malo y cosas así. Y estoy hablando, hermanos, en cuanto a comentarios bíblicos, porque no, a mí me enseñaron que no todos los comentarios, ¿verdad? Son bíblicos, sino que hay muchos comentarios que parecen ser buenos, pero al final, hermanos, tienen un desvío en cuanto a lo que es la doctrina o la sana doctrina. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a esto. Ahora, déjeme decirle, este sitio que nosotros estamos hablando de Noticias Cristianas o Notiprensa, pone como número uno, mis hermanos, y dice, secretamente creen que realmente es algo sin mucha importancia. Entonces, lo que decíamos anteriormente, no entra en la prioridad de la gente. Honestamente, creo que la gente ubica a la Biblia como uno de los santos clásicos literarios, y es cierto, mucha gente la toma como otro libro sin pensar que es la palabra de Dios. Y déjeme decirle, aún como cristianos, nosotros a veces, hermanos, no le damos la importancia que debe de tener la Biblia como palabra de Dios y no como cualquier otro libro, ¿verdad? Y mucha gente lo mira como cualquier otro libro y no es así, mis hermanos. Algo que sienten que deberían leerlo, pero no saben exactamente por qué. Después de todo, dice este pasaje, este comentarista dice, después de todo es difícil comprobar cómo es que leer la Biblia produce un cambio positivo. Entonces, mucha gente no lo cree de esa manera. Por eso es que secretamente creen que realmente es algo sin mucha importancia y la palabra de Dios. Recuerde que aún lo que leíamos en los pasajes anteriores es útil para redarguir. Entonces muchas veces esto cambia nuestra vida, nuestra forma de ser.
y creo que no entra en su vida de estas personas como una prioridad lo que es la palabra de Dios. Déjeme decirle que hay personas que el día de hoy o no saben leer o ya no pueden leer por ciertas razones, ¿verdad? Porque ya no miran bien o cualquier otra cosa similar, pero recuerde que hay audiolibros, entonces podemos encontrar la Biblia en audio, podemos encontrar la Biblia aún en el internet, podemos encontrar comentarios bíblicos muy buenos para poder leer y así hacerlo más amenamente, vamos a decirlo así, para poder animarnos a tener un poquito más de lo que es la lectura. Aún déjeme decirle, a mí me encanta muchas veces oír a otros predicadores que son, déjeme decirlo, confiables, ¿verdad? Que tienen una buena doctrina, porque de ellos también aprende uno. Ahora, número dos, este sitio dice, prefieren depender de profesionales para que se las lean y les expliquen. Y esto es cierto, mis hermanos, y yo le puse, uy, esto que sigue tiene mucha verdad, ¿sí? Y habla de las personas que dependen del pastor, que dependen del maestro para poder abrir su Biblia, para poder entender su Biblia, ya sea su propio pastor o una celebridad teológica, dice aquí. Y la mayoría de los cristianos prefieren ser alimentados de las verdades bíblicas por alguien más que alimentarse por sí mismo. Yo recuerdo que en una ocasión alguien mencionó, y ponga mucha atención a lo que le voy a decir. En una ocasión alguien dijo, ¿verdad?, que es mucho mejor, y yo quiero que usted me corrija si usted lo sabe de mejor manera, pero alguien dijo que es mucho mejor enseñar a una persona a pescar que darle un pescado todos los días. Entonces yo me recuerdo muy bien ese dicho, enséñalos a pescar, porque si tú los enseñas a pescar, ellos podrán tener alimento todos los días y no van a depender totalmente de ti. Entonces yo recuerdo muy bien ese dicho, enséñalos a pescar y no les des un pescado todos los días. Y eso tiene mucho de verdad, mis hermanos. Entonces, y es verdad, los profesionales religiosos probablemente son mejores para buscar, enseñar y entender las verdades bíblicas que cualquier cristiano, dice el comentario aquí, amateur, ¿verdad? O principiante. Y es cierto, mucha gente tiene que depender de alguien más. Y estoy hablando de aquellos que quizás están empezando su carrera, empezando su vida cristiana. Y ellos sí necesitan una ayuda. Pero a veces sabemos personas que tenemos ya muchos años, hermanos, y déjenme decirlo con respeto, todavía dependen de alguien más para poder abrir su Biblia, para poder buscar un pasaje bíblico. Entonces, recuerde, nosotros tenemos que tener un crecimiento dentro de lo que es, mis hermanos, nuestra vida cristiana. Ahora, después de todo, dice, han tenido más práctica. Sí, verdaderamente son mejores porque no dejar que lo sigan haciendo aquellos que enseñan a otros. Es verdad, sí, sí. Y no estoy hablando, hermanos, de lo que son los estudios bíblicos y como la escuela dominical o discipulado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las personas que dependen de otra persona para poder abrir su Biblia o para poder leer un pasaje bíblico. Entonces alguien por ahí dijo, ya hasta en el teléfono podemos abrir una Biblia. Y eso es cierto, mis hermanos, porque la tecnología aún se nos ha adelantado demasiado. Ahora, déjeme decirle, este pasaje o este sitio dice, no tienen un sistema de apoyo. Y ponga mucha atención, aun si los cristianos resolvieran pasar más tiempo leyendo la Biblia, tal como se lo proponen cada enero, la mayoría, dice, sucumbiría en su intento. Creo que es un factor principal, es la falta de un sistema de apoyo donde se esté seguro de que estamos leyendo bien o que se tenga alguien que lo esté de cierta forma respaldando y déjenme decirlo como un mentor. Entonces eso sí es cierto también, mis hermanos. Mucha gente, recuérdelo, mucha gente cuando empieza enero o cuando va a empezar enero, dentro de lo que son las resoluciones es leer toda la Biblia y mucha gente no llega ni al tercer libro de la Biblia. Pero dentro de lo que son sus resoluciones, ellos creen en que pueden hacerlo en un año
Y se empieza bien, pero se termina mal. Déjeme decirle por qué. Porque mucha gente abandona la lectura de la Biblia. Y mucha gente, como dice aquí este comentario, dependen de alguien, de un mentor. Y eso es correcto, pero siempre y cuando no sea toda la vida. Mis hermanos, solo o en un grupo sobre la lectura de la Biblia. Muchos cristianos creen que devocionales personales deben de ser solo eso, personales. Así que intentan hacerlo completamente solos. Y esos son aquellos, mis hermanos, que muchas veces creen que no dependen de otros en cuanto a lo que son los estudios bíblicos, los estudios en casa. Y muchas veces por eso no asisten y se enfrían. No leen en su casa, pero no asisten para hacerlo en las casas o en otro lugar, ¿verdad? Donde se reúne quizás la iglesia. Y por eso es que yo digo que muchas veces lo toman como un devocional personal y para ellos con eso es suficiente. Entonces, yo creo que la vida cristiana no se trata de eso, mis hermanos. No se dan cuenta que verdaderamente la lectura bíblica es aún más rica y benéfica en comunidad con otras personas. No solo eso, sino que es más, déjeme decirle, exacta porque tal vez podemos cometer menos errores de interpretación cuando se hace en grupo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces no se puede corregir a una persona de sus errores en cuanto a lo que uno cree en la Biblia? Y eso es porque alguien dijo, cuando todos participan se enriquece la clase. Y eso es verdad, mis hermanos. Entonces recuerde, no solamente tenemos que tener devocionales personales, sino que también es bueno estar en grupo, mis hermanos. Pero déjeme decirle, hace ratito mencionábamos no depender de otra persona para poder abrir nuestra Biblia. No nos equivoquemos tampoco en esto. Y tal vez podríamos hablar de cristianos que no son maduros, ¿verdad? Porque alguien tal vez puede decir, está hablando de personas que son inmaduras o que no tienen crecimiento, porque un cristiano maduro siempre busca el crecimiento a través, déjeme decirle, de la escritura. Y yo admiro mucho a aquellas personas, mis hermanos, que aún en su break o en su momento de descanso pueden tomar un tiempo para unos 5 o 10 minutos para leer su Biblia y se apartan y se van allá a un lado y pueden leer las escrituras ahí, ¿verdad? Entre ellos y Dios. Y eso me admira mucho de ver a este tipo de personas. Ahora, el inmaduro recuerde que se quedó en una estatura que deja de crecer. Entonces alguien por ahí dijo, padece de enanismo espiritual porque no hay un crecimiento. ¿Por qué? Porque su alimentación no es suficiente. Entonces deja de crecer. Y estoy hablando de su alimento espiritual, mis hermanos. Y se puede reflejar tal vez por su falta de alimento espiritual. Cada día que leemos y aprendemos más de Dios, leyendo su palabra, es cada día que crecemos más en lo espiritual. Y por ahí alguien dijo, yo recuerdo mis hermanos que dijeron que nunca dejamos de aprender. Y es cierto, cuando yo decía que la Biblia tiene demasiadas letras, demasiadas palabras, es muy inmensa la Biblia, vamos a decirlo así, tiene muy alto contenido de palabras, es cierto, de historias. Entonces es algo hermoso, pero cada día nosotros podemos tomar una parte de ella para tomarlo como un alimento espiritual. Es por eso que es importante que cada día leamos. Y yo me recuerdo, mis hermanos, y esto ya lo había mencionado en una ocasión, que yo un día yendo por el camino miré un sticker que decía, mis hermanos, en un mueble, en un auto, ¿verdad? Una calcomanía que decía, este libro te aleja del pecado, pero el pecado te aleja de este libro. Entonces recuerden, mis hermanos, que el pecado nos aleja de la Biblia, pero la Biblia nos aleja siempre del pecado, ¿verdad? Porque nos guía a donde la palabra de Dios quiere que nosotros vayamos y que es la voluntad de nuestro Dios. Ahora, ¿por qué debo leer la Biblia? Subiblia.com dice de esta manera, este es un comentario, mis hermanos, bíblico, y dice, para conocer mejor a Dios y acercarme más a Él, en primer lugar, ¿verdad? Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y lo haremos y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen
no son mías, sino del Padre, dice que me envió, según Juan 14, 23 y 24, mis hermanos. Y este es el primer lugar del por qué debo de leer la Biblia. En segundo lugar, mis hermanos, es para aprender a discernir la voz de Dios. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Y esto es lo que Pablo le decía a los colosenses en el capítulo 2, versículo 8 de Colosenses. Número 3, para conocer la voluntad de Dios. La Biblia nos revela el corazón del Padre, lo que le agrada y lo que Él rechaza. Busca su dirección a través de la lectura de las Escrituras. Deja que Él te guíe e ilumine, dice, tu camino. Número 4, y dice, para fortalecer mi fe. ¿Quieres tener una fe firme que permanece en medio de las dificultades? Lee la Biblia. Alimenta tu espíritu cada día. Al pasar tiempo delante del Señor, deja que el Espíritu Santo te hable a través de la palabra. Recibe su refrigerio y nuevas fuerzas para estar siempre firme, dice, en la certeza del amor de Dios por ti. Y número 5, ¿verdad? El punto número 5 de este sitio dice, para recibir sabiduría y tomar las decisiones, dice, correctas. Y es cierto, ¿cuántas veces cuando vamos a tomar una decisión como cristianos debemos de pensar que debemos orar a Dios y leer su palabra para que Él nos pueda guiar a buenos caminos, ¿verdad? Y de esa manera recibir la sabiduría. Entonces recuerde, número 5, para recibir sabiduría y tomar las decisiones correctas. Dios es la fuente de la sabiduría. Si tu deseo es hacer lo que agrada a Dios en todo momento, en la Biblia tienes una guía clara que te ayudará a actuar sabiamente en medio de cualquier situación. Número 6, para inspirarme a hablar de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 1 y 2. Y un punto muy difícil si no leemos la palabra, y esto es ya para terminar, mis hermanos, para aprender a reflejar el carácter de Cristo. Óigame bien, número 7, para aprender a reflejar el carácter de Cristo, que otros vean en nosotros a Cristo. Pero déjeme decirle, déjeme hacer un pequeño paréntesis en este momento. Si nosotros no conocemos a Cristo bien, ¿verdad? Porque no leemos su palabra, ¿cómo lo podremos reflejar en nuestra vida hacia otros? Todo lo contrario, mis hermanos, reflejaremos nuestro ser, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro andar pecaminoso quizás, pero no vamos a poder reflejar a Cristo. Pero cuando nosotros conocemos a Dios a través de Jesucristo, a través de la revelación de su palabra, entonces nuestra vida empieza a cambiar y empezamos a conocer lo que es malo, lo que no le agrada a Dios. Empezamos a conocer lo que es bueno, lo que le agrada a Dios. Y de esa manera, siguiendo esos pasos, mis hermanos, que Cristo nos dejó, entonces podremos nosotros reflejar a Cristo. Por eso yo te digo en esta tarde, mis hermanos, que otros vean en nosotros a Cristo. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Ya dije yo, ya para terminar, ¿dónde dejaste tu espada? ¿Ya aprendiste a usarla o la tienes guardada? Y con eso vamos a terminar, mis hermanos. Déjenme decirle, vamos a orar a nuestro Dios y después estaremos despidiendo. Gracias por haber estado con nosotros, mis hermanos. Yo le invito ahí donde está usted a que en realidad persevere en la lectura de la palabra y recuerde que hay muchos beneficios que nosotros, hermanos, podemos encontrar en lo que es la palabra de Dios. Vamos a orar, le decimos: Dios, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos abrirla, Señor, leerla. Gracias porque, Señor, aún en la radio podemos escuchar los mensajes que vienen de ti a través de predicadores confiables, Señor. Y Padre, por eso en esta hora te damos gracias porque
nosotros podemos crecer en ti a través, Señor, de lo que es tu palabra. Gracias por aquellos que la enseñan. Gracias por aquellos oídos que están atentos para aprender. Por eso en esta hora te damos las gracias, Señor, y rogamos por aquellos que nos escuchan, rogamos por aquellos que están enfermos, Padre. Y Señor, gracias te damos por haber aprendido algo nuevo en este día, Señor. Alabamos tu nombre y oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. Recuerde que tenemos culto a las 9:30 de la mañana a través de los medios. Y recuerde, mis hermanos, también que tenemos escuela dominical a las 11:30 y los miércoles y los domingos en la tarde a las 5 de la tarde también tenemos culto. Y recuerde, nos vemos el próximo miércoles, hermanos. Y como siempre lo decimos, eso es si es la voluntad de nuestro Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias por su atención. Que hay en mí, con tu voz, vida tras tus promesas, nunca falla, y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasará.